La historia de cómo derroté la manipulación y recuperé el control de mi vida. Nunca pensé que escribiría algo así. Siempre he sido muy reservada con mis problemas, de esas que me guardan todo y fingen que todo está bien. Pero llega un momento en que las cosas son tan abrumadoras que necesitas desahogarte, aunque solo sea para que alguien las lea y piense, vaya, eso podría haberme pasado a mí. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi vida dio un vuelco un sábado por la mañana, de repente, al abrir el correo del banco con una notificación extraña. Y allí, con el corazón acelerado y la mano temblorosa, comenzó el día que lo cambió todo para mí. Ese fue el momento en que caí en la cuenta. Y no fue bonito, fue sucio, doloroso y humillante. Sofía y yo llevábamos 4 años juntas. Todos creían que éramos la pareja perfecta. Ella era guapa, inteligente, siempre sonriente. Yo estaba más centrada en mi trabajo, intentando construir una vida estable. Lo que nadie veía era lo cansada que me sentía desde hacía tiempo. Había algo en ella que siempre me mantenía nerviosa, como si nunca fuera lo suficientemente buena. Pero pensaba que todo estaba en mi cabeza, que quizá era mi inseguridad, no lo sé. Pero ese sábado, cuando vi que habían retirado una cantidad enorme de mi cuenta para una joyería en la que nunca había puesto un pie, me di cuenta. Y no era solo el dinero, era el acceso, los nombres falsos, las invitaciones a eventos a los que decía que iría conmigo y que yo ni siquiera sabía que existían. Pasé la mañana revisando extractos, correos electrónicos y redes sociales. Entré en un estado casi obsesivo. Cada clic revelaba una mentira más. Había fotos de ella en galas con mi apellido en su etiqueta. Me agradecían mi generosa contribución a causas que nunca había apoyado. Incluso apareció una publicación de una ONG que me etiquetaba como patrocinador principal. Todo mi cuerpo temblaba. Era como si me hubieran borrado de mi vida y ella hubiera tomado prestada mi identidad para vivir una película de lujo, estatus y mentiras. Y lo peor, todos la creyeron. Yo era el idiota de la historia, el tonto que firmaba papeles, prestaba tarjetas y se creía las excusas. En ese momento, entre náuseas y desesperación, me senté en el suelo de la sala y lloré como una niña. Me sentí utilizada, engañada, estúpida, pero lo que más me dolía era recordar las veces que me había mirado a los ojos y me había dicho que me amaba. ¿Cómo podía alguien mentir así durante tanto tiempo? Pensé en todo, en romper, en huir, en desaparecer, en fingir que no había visto nada. Pero una parte de mí gritaba que no podía seguir siendo cómplice de todo esto, ni siquiera sin querer. Necesitaba hacer algo, no solo para protegerme, sino para reencontrarme, porque ya ni siquiera sabía quién era. Fue entonces cuando decidí decirle la verdad. No solo a ella, sino a todo el mundo. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje directo, sin adornos, sin intentar proteger a nadie. Le expliqué lo que estaba pasando, cómo estaba usando mi nombre, mi profesión, mi imagen para ganar visibilidad en lugares donde ni siquiera era bienvenido. Lo publiqué en mis perfiles profesional y personal. Me temblaba tanto la mano que casi no podía presionar el botón de publicar. Pero fue entonces cuando empecé a recuperar algo de coraje. En cuestión de minutos, los comentarios empezaron a llover. Amigos, compañeros de trabajo, gente que también sospechaba algo. Fue una mezcla de vergüenza y alivio. Por primera vez en años, estaba diciendo la verdad. Lo que siguió fue una avalancha, no solo de reacciones, sino de la sensación de que finalmente todo me superaba. Ya no controlaba la situación, pero al mismo tiempo ya no me sentía responsable. Sofía, por supuesto, no estaba nada contenta. En cuestión de horas, empezaron a llegar mensajes amenazantes e incluso acusaciones de que intentaba arruinarle la vida. Pero lo que más me impactó
fue la reacción de algunas personas, a quienes consideraba amigos. Algunos se pusieron de su lado, diciendo que debería haber manejado esto con más discreción y que debería haber pensado también en su bienestar. Fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso después de todo, algunos preferían la mentira cómoda a la verdad incómoda. Pero la verdad ya estaba a la vista y eso me dio fuerzas. Fue difícil afrontar lo que vino después. La situación se convirtió en un espectáculo público y, en medio de todo, me vi luchando por sobrellevar el peso de la sentencia. Como si el impacto personal no fuera suficiente, también llegó el profesional. Tuve que lidiar con compañeros de trabajo que no sabían qué hacer, con clientes que empezaron a cuestionar mi ética, como si hubiera sido cómplice de algo. Me vi arrastrada por un mar de humillación, no solo por quienes estaban de su lado, sino por quienes, incluso sin conocer los detalles, empezaron a verme como alguien que no tenía control sobre sus propias vidas. La vergüenza era inmensa. Solo quería desaparecer y esconderme, pero sabía que no podía. Ya había empezado algo y no había vuelta atrás. No sé cómo, pero en algún momento esa vergüenza empezó a transformarse. No es que el dolor desapareciera, pero de alguna manera empecé a ver todo como una oportunidad. Quizás no fue exactamente un nuevo comienzo, sino un despertar. Empecé a distanciarme de todo y de todos los que aún intentaban mantenerme atrapada en esa red. Empecé terapia, hablando con amigos cercanos, y poco a poco comencé a reconstruirme. No fue un proceso rápido. Todavía me despertaba con esa sensación de malestar en el estómago, todavía preguntándome cómo lo había dejado pasar. Pero poco a poco empecé a comprender que, al final, había tomado la decisión correcta, aunque fuera la más difícil. Fue como si, al decirle la verdad al mundo, me hubiera quitado un gran peso de encima. Sofía, en cambio, no se rindió. Hizo todo lo posible por intentar revertir la situación, incluso enviar mensajes a mi familia diciéndoles que estaba loca y que todo era un invento. Algunos amigos incluso intentaron enmendarse, como si hubiera exagerado al exponer la situación. Me daba igual. Entendí que, por mucho que intentaran reescribir la historia, la verdad ya estaba ahí y no podía borrarse. Fue un largo camino para poder respirar de nuevo, pero cada vez que alguien me apoyaba, cada vez que veía el efecto que mi valentía tenía en quienes me rodeaban, me sentía más fuerte. Ya no era el tipo que creía que no había salida. Poco a poco, me liberé de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Aún no sé qué me depara el futuro, pero sé que ya no soy la persona que dejaba que todo pasara pasivamente. Ya no soy el tipo que se avergüenza de exponer una mentira, que guarda silencio ante el abuso emocional y financiero. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que ese día fue un punto de inflexión. Y sí, todavía siento rabia y tristeza por todo lo que pasó, pero también veo que el dolor me enseñó mucho sobre mí mismo, sobre lo que soy capaz de soportar. Y lo más importante, sobre la fuerza que tengo para empezar de nuevo. Simplemente no sabía que podía ser tan fuerte. Creo que a veces la vida tiene que empujarnos al borde del precipicio para que nos demos cuenta de que, de hecho, tenemos alas. Sin embargo, lo más difícil de todo fue comprender que el proceso de sanación no es lineal. Pasé por muchos altibajos después de todo esto. Hubo días en los que sentí que por fin me había liberado de esa sombra, que todo había quedado en el pasado. Pero otros me sentía débil, como si me hubieran robado mi verdadera identidad. Y la ira, la rabia que sentía hacia ella y hacia mí misma, nunca se disipó por completo. Fue una lección que me costó aceptar. No todo el dolor desaparece de inmediato. Algunas cicatrices permanecen y tenemos que aprender a vivir con ellas, porque son parte de lo que nos hizo más fuertes. También aprendí a lidiar con la soledad.
Al principio no sabía cómo comportarme con amigos que de repente me trataban como un monstruo. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que hacía Sofía, no podía controlar las reacciones de los demás. Muchos optaron por creer su versión de los hechos, que yo estaba atacando a una persona inocente. Este fue otro golpe para mi ego, y confieso que me sentí completamente aislada durante mucho tiempo. Pero la soledad me obligó a conocerme a mí misma de una manera que nunca imaginé. Aprendí a ser mi propio apoyo. No fue fácil, pero era necesario. Y hoy, aunque todavía me siento sola a veces, sé que me tengo a mí misma y esa fuerza nadie me la puede quitar. Poco a poco, volví a mi rutina. El trabajo fue lo que más me ayudó. Era como un refugio donde podía concentrarme y, en cierta medida, olvidar el caos de mi vida personal. Cuando la gente empezó a contactarme de nuevo, me di cuenta de que algunos me veían de otra manera, con más respeto. Algunos incluso vinieron a disculparse por las dudas que habían puesto sobre mi integridad. La sensación de ser escuchado, de que mi versión finalmente se respetara, fue increíble. Pero lo más importante no fue lo que los demás pensaran de mí, sino la sensación de que finalmente estaba retomando el control de mi vida. Ya no era una marioneta, era dueño de mis propias decisiones. Y luego, quizás la lección más importante, la idea de que todo se resuelve a su debido tiempo. No digo que el tiempo lo cure todo. He aprendido que el tiempo, por sí solo, no hace nada. Pero enseña, prepara. No estaba preparada para comprender todo lo que sucedió mientras estaba en medio de la tormenta. Ahora, viéndolo desde fuera, veo cuánto me obligó la situación a evolucionar. No fue fácil, nunca lo diré, pero cada paso que di tras tomar la decisión de exponer la verdad fue un paso hacia mi libertad emocional y financiera. Ya no era la víctima de la historia, sino la protagonista de mi propia vida. No sé si algún día entenderé del todo por qué Sofía hizo lo que hizo. Todavía me pregunto qué pasaba por su cabeza. ¿Me amó de verdad en algún momento o solo estaba usando mi imagen para construir una vida que no tenía? No tengo respuestas y, sinceramente, puede que nunca las tenga. Lo único que sé es que, a pesar de todo, logré reconstruirme. Y esa, aunque suene a cliché, fue la mejor lección de todas. No solo sobreviví, sino que me convertí en alguien más fuerte, más consciente y más honesto conmigo mismo. Hoy soy una persona distinta a la que empezó ese sábado sintiéndose tan perdida y confundida. Y quizás, por fin he comprendido que al liberarme de todo eso, me encontré de verdad. La verdad es que por mucho que las cosas parezcan ir bien, el sentimiento de traición sigue asomando su horrible cabeza de vez en cuando. Miro hacia atrás y me pregunto, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? Pero la verdad también es que este sentimiento de ira y arrepentimiento que al principio parecía consumirme, se transformó gradualmente en algo más útil, una experiencia de aprendizaje. Porque si algo me enseñó esta experiencia, es que por mucho que te prepares para la vida, a veces te pilla por sorpresa y lo único que puedes controlar es cómo reaccionas. Y elegí reaccionar con honestidad, valentía y sobre todo, la voluntad de seguir adelante. Hoy puedo decir que estoy en un lugar muy diferente. Todavía me cuesta confiar en la gente y, sinceramente, es algo con lo que tendré que lidiar durante mucho tiempo. Pero, de alguna manera, me doy cuenta de que la confianza se gana poco a poco y que ahora soy más selectiva. Esto no significa que esté cerrada al amor ni a la amistad, sino que he aprendido a ser más cuidadosa con quien permito entrar en mi vida. Sofía me hizo darme cuenta de que la gente a menudo puede ser extremadamente manipuladora y ni siquiera nos damos cuenta. Y durante todo este proceso, aprendí a confiar en mí misma. Ese fue el mayor logro,
Aprendí que, aunque todo se derrumbe a tu alrededor, quizás seas la única persona capaz de salvarte. A veces todavía tengo sueños con ella. En algunos intento explicarme. En otros estamos peleando, pero ya no me duelen como antes. Me doy cuenta de que son solo ecos de mi mente intentando comprender qué pasó. Lo curioso es que, en muchos de estos sueños, soy yo quien sale victorioso. No es porque quiera venganza ni nada por el estilo. Ya no soy ese tipo, sino porque, de alguna manera, mi subconsciente me muestra que ya pasé por esto antes y que salí más fuerte. Así que, en lugar de intentar olvidar, ahora simplemente acepto el dolor como parte de mi crecimiento. Lo que me hace sentir más tranquilo es saber que ya no soy la persona vulnerable que antes era fácilmente manipulable. Todavía estoy lidiando con las consecuencias de todo esto. Hay cosas que solo el tiempo sanará. Las deudas que dejó, los lazos que perdí por ello, siguen siendo obstáculos. Pero, de una manera extraña, siento que he vuelto a tener el control. La sensación de impotencia que una vez me apoderó ahora es reemplazada por la sensación de que puedo marcar la diferencia en mi propia vida. Me liberé de las mentiras y la manipulación. Y eso, por simple que parezca, fue un punto de inflexión. Ya no hay lugar para las mentiras en mi mundo. Ya no soy rehén de nadie. En definitiva, quería que esta historia fuera un ejemplo de superación ante la adversidad, pero más que eso, quiero que sea un recordatorio para quien la lea. Nunca dejes que nadie te defina. Nunca te dejes manipular hasta el punto de perder el control de tu propia vida. Las situaciones más difíciles de la vida pueden convertirse en las mejores oportunidades de crecimiento, aunque al principio parezcan insoportables. No soy perfecta, todavía estoy aprendiendo, y sí, hay días en que el dolor regresa, pero la libertad que obtuve fue mucho mayor que cualquier cosa que Sofía pudiera arrebatarme. Y al final, quizás el mayor regalo que me dio fue mostrarme que la única persona a la que necesito cuidar y amar soy yo misma. ¿Sabes? Incluso después de todo este tiempo, todavía hay días en que me pregunto qué podría haber sido diferente. Si tan solo hubiera visto las señales antes, si tan solo hubiera confiado más en mis instintos. Pero al mismo tiempo, sé que no tiene sentido darle vueltas a estos asuntos. Lo que realmente importa ahora es qué hago con lo aprendido. Cada error, cada frustración, cada dolor me ha enseñado algo. Por fin entendí que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser fiel a uno mismo. En mi definitiva, no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. La única validación que necesito es la mía. Aunque aún llevo las cicatrices de mi experiencia, lo más importante es lo que sucedió después, lo que hice después. No me quedé atrapada en el papel de víctima. Esto es algo que aprendí a las malas, porque el sufrimiento tiene el poder de dejarte estancado, esperando que algo cambie desde afuera. Sin embargo, la verdad es que el cambio debe venir de adentro. Necesitaba reconciliarme con mis decisiones, incluso las equivocadas, y comprender que, aunque me engañaran, aún tenía el poder de cambiar mi historia. Esta es la clave para superar el duelo. Dejar de esperar que otros resuelvan las cosas por ti. Ya no puedo mirar atrás y pensar que todo fue en vano. Aunque la experiencia fue dolorosa, me dio una claridad de vida que nunca imaginé. Cuando el dolor golpea, es casi imposible ver más allá, pero un día despiertas y te das cuenta de que te enseñó algo. Aprendí a ser más firme en mis decisiones, a comprender mejor lo que realmente importa y a reconocer las señales de manipulación. La confianza que perdí con Sofía se restableció en mí misma y hoy sé que puedo confiar en mis propias decisiones. Eso, en sí mismo, ya es una gran victoria. A veces me sorprendo hablándome a mí misma sobre cómo las cosas dieron un giro tan inesperado. Creía tenerlo todo bajo control, que sabía lo que hacía.
Lo cierto es que nadie está 100% preparado para la traición y la manipulación. Pero ahora entiendo que, en medio del caos, siempre hay una oportunidad para evolucionar. Y en eso es en lo que intento concentrarme cuando los días siguen siendo difíciles. Sé que puedo superar cualquier cosa que la vida me depare porque he aprendido a protegerme y, lo más importante, he aprendido a confiar en mí misma. Somos más fuertes de lo que creemos y el dolor, aunque intenso, también es fugaz. Hoy, mi mayor deseo es poder ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar, porque sé que no es fácil hablar de ello, no es fácil admitir que nos han engañado, pero la verdad es que el primer paso para sanar es la honestidad. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, recuerda que hay una salida. Puede que no sea rápida, puede que no sea fácil, pero es posible. No dejes que nadie te quite la paz, no dejes que nadie destruya tu confianza. Eres más fuerte de lo que crees y, en definitiva, eres la única persona que puede escribir tu propia historia.